Bendiciones, amados, muy buenas noches a todos. De verdad es un gusto volver a estar con ustedes una vez más. Disculpen el atraso, a veces hay fallas técnicas, ¿verdad? Como en todo esto, ¿verdad? De la tecnología, todavía estamos tratando de acostumbrarnos, todavía estamos haciendo todo un esfuerzo por aprender un poquito más, pero yo sé que el Señor nos lleva a cosas mayores, a cosas mejores, y definitivamente nada como estar en sus manos y saber que Él nos brinda, nos capacita y nos pone todas estas herramientas para que usted y yo podamos estar juntos compartiendo una palabra del Señor en un tiempo tan especial. Como bien sabemos, la Casa Faro de Luz siempre está abierta para extender los brazos hacia todos aquellos que se unen a nosotros a través de las redes, que nos siguen en cada predicación, que nos siguen en cada administración de la palabra, en cada estudio, y sé que hoy no es la excepción. Quiero bendecir la vida de todos los que están en este momento conectados, aquellos que inclusive se van a conectar. Sabemos que Dios va a hacer algo maravilloso. Estamos pendientes de ustedes, pendientes de sus necesidades. Queremos ser siempre ese brazo extendido del Eterno para poder llegar hasta donde tú estás, para poder llevarte una palabra de vida, para poder llevarte una palabra que refresque tu vida definitivamente. Cada uno de los que están conectados, María Fernanda, Dios te bendiga, Jaimito también, y yo sé que así todos los que van a venirse uniendo, ¿verdad? Para hacer de esta transmisión algo poderoso, porque no es lo mismo cuando está un carbón encendido, pero que está apartado del fuego, se apaga en determinado momento. Pero cuando vemos un montón de carbones que nos unimos, que estamos ahí, me gozo de saber que mi tía Vicky está conectada también. Un saludo para ella, un saludo para mi hermanita, para Laurita también, qué bendición. Gente que siempre nos está siguiendo a través de estos medios, y bueno, pues vamos a aprovechar el tiempo. Quiero en esta hora, antes de iniciar, proclamar que Dios es bueno, que Dios en todo tiempo tiene cuidado de su pueblo, que el Señor en nada ha perdido ese control, aunque como digo yo, a mí no me gusta usar mucho el término control. Dios no necesita controlar nada, Él cuida su creación, Él cuida de sus hijos. El enemigo es el que controla, pero Dios cuida. Dios nos guarda, Dios nos tiene en el hoyo de su mano. Le bendigo. Angita, bendiciones también, porque estás ahí presente también. Y pues quisiera hacer extensivo, ¿verdad?, mis saludos a todos. Minor, bendiciones, qué gusto también saber que estás uniéndote. Y bueno, pues vamos para cosas mayores, vamos para cosas tremendas. Estamos al inicio de un año que se proclama poderoso para nosotros los hijos del Eterno, el año 5781, el año de la boca, pero con un agregado, una añadidura, el año de la letra Aleph también, el año Pei Aleph. O sea que es un año de decreto, un año para rompimiento, un año para caminar en su palabra, y donde vamos a ver cosas preciosas de parte del Señor. Quisiera en esta noche, de verdad, que pedirle al Señor que como nunca los cielos estén abiertos sobre su vida, sobre su casa, sobre su hogar. Que descienda la buena lluvia, descienda la buena palabra, descienda la revelación, descienda de verdad lo que usted está ocupando en su vida. Cari, bendiciones en esta hora, también a ti te saludamos. Y bueno, ya como les digo, ya se están añadiendo más hermanos, pero que este sea un tiempo delicioso en su presencia, un tiempo para estar acomodados, un tiempo para estar a gusto, un tiempo donde usted diga: aparto este momento precisamente para el Señor, quiero ser refrescada de su palabra. Isabelita, bendiciones también, qué gusto que estás ahí, como siempre con nosotros, una mujer valiente del Señor.
y así cada uno de ustedes. Pues bien, amados, yo quiero aprovechar este momento, aprovechar cada momento, cada minuto, porque estamos en un tiempo donde no podemos perder el tiempo. Y eso es una frase que últimamente yo digo mucho: es tiempo de no perder el tiempo. Por muchos años ya hemos perdido mucho tiempo, pero en este momento vamos a aprovechar todo lo que el Señor pone en nuestras manos, todo lo que Él nos está facilitando, para que nosotros de verdad podamos sacar el mayor provecho. Mire, este es un año de separación entre lo que es y lo que no es. Y por eso el poder aprovechar cada momento de instrucción vale tanto la pena. Mire, esto no tiene precio, Dios está llevándolo a tu hogar, no tienes que salir de casa, Dios lo está llevando en el lugar donde tú estés, ya sea si vas en el carro puedes ir escuchando. O sea, son tantas las cosas, las facilidades que hoy tenemos realmente, que cómo no poder estar agradecidos con Dios. Nosotros sabemos que no para siempre habrá oscuridad y que ciertamente el sol de justicia está para nosotros, sus hijos, y que el Señor, como les decía, cuida de todas las cosas hasta del mínimo detalle, y sabemos que hoy tiene una palabra fresca, tiene un alimento que Él ha escogido y un alimento que Él pone hoy delante de ti para que tú lo puedas comer con un buen espíritu, abierto en tu corazón, sabiendo que las bendiciones del Eterno son grandes, que nada, escúchame, nada puede extraviar tu camino si tú permaneces fiel en la obediencia, si tú caminas en lo que el Señor ha determinado. Nadie podrá venir contra ti ni hacerte frente, porque el Señor ciertamente va contigo como poderoso gigante. Él es el que va delante de ti. Y en este momento realmente que vivimos tiempos tan especiales y un inicio de año, porque acabamos de pasar Rosh Hashanah, pero vamos hacia un Yom Kippur, hacia el Día del Perdón. Y no precisamente es que yo vaya a hablarle de esto, pero le digo que son tiempos para examinar muchas cosas, tiempos para reflexionar, tiempos para analizarnos, para hacer un balance de nuestra vida, porque queremos entrar con toda la fuerza del Eterno este año, queremos entrar con todas las palabras que Él nos ha declarado durante tanto tiempo, queremos ver el cumplimiento de cada cosa. Y cómo no hacerlo cuando nos unimos para que una unción corporativa sea soltada. Y yo declaro esto sobre tu vida en este momento, que sea una unción corporativa, que el Señor tome este medio donde tú y yo nos estamos enlazando, donde estamos juntos, donde el Espíritu no es limitado por espacio, el Espíritu no se limita por el tiempo, sino que en esa eternidad de Dios y en ese espacio, en esa dimensión de cielo, nosotros sabemos que aunque esté uno en un lugar y otro en otro lugar, hay algo que se suelta poderoso. Y hoy yo puedo de verdad declarar que la presencia de Dios se suelta donde tú estás, que la atmósfera se sujeta a la perfecta voluntad del Eterno, que todo tu entorno es permeado por esa presencia de Dios, que el Espíritu del Eterno está ahí para cobijarte, para abrazarte, para ministrarte con la palabra que tú necesitas. Estos son tiempos especiales y quiero invitarles que vayan conmigo, por favor, al libro de Hechos, capítulo 3, versículos 19 al 21. Y vamos a estar dando inicio en esta noche a la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Dice así la palabra del Señor: por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hay otra versión que dice para que vengan tiempos de consuelo. Y Él envíe al Mesías, a Yeshua, Jesucristo, designado de antemano para vosotros, a quien el cielo, dice,
debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Aquí la traducción donde dice que el cielo debe recibir a Yeshua, esa palabra recibir es incorrecta. En el original estamos hablando de una palabra, lea que significa hasta que el cielo debe retener al Señor. O sea, aquí Pedro, que es el que está hablando esta palabra, nos da un panorama referencial que muestra lo que el Señor está haciendo, lo que ha venido haciendo y lo que va a hacer. Primero, obviamente, nos habla de tiempos de arrepentimiento. Hay tantas cosas que el Señor va a traer, va a restaurar, pero primero nos está llamando a tiempos de arrepentimiento, a tiempos de una verdadera conversión. ¿Sabes algo? Son los tiempos más importantes de toda tu vida, porque son los tiempos que se acercan a la meta, se acercan al final, y es donde tú y yo tenemos que asegurarnos de que nuestra vida ciertamente esté cimentada en el Señor, seamos gente no convencida, sino gente convertida. Yo creo que el tiempo para ser convencidos ya pasó. Ese es un tiempo donde tal vez perdimos mucho tiempo, mucha gente que nos ha rodeado dolorosamente no es más que gente convencida, pero necesitamos ir más allá. Necesitamos de ese convertirse. ¿Por qué? Porque cuando simplemente somos gente convencida, si viene alguien con un argumento, con un poquitito más de peso, ya nos va a mover de la posición en la que estábamos. Y ahí es donde nos encontramos muchos creyentes fluctuando, mucha gente dudando, mucha gente que ha aflojado. Pero cuando tú realmente eres alguien que está cimentado en la roca, que sabe quién le llamó, que sabe porque ha sido provocado en su ser interno un cambio total, donde todo lo que es su persona ha venido a una conversión completa y ha habido un cambio de su vida. ¿Sabes una cosa? Nadie te va a mover de aquello donde Dios te colocó. Así que primero se hablan de tiempos de arrepentimiento, pero me gusta mucho lo que dice la Escritura, y dice que esto es para que luego vengan los tiempos de refrigerio. ¿Quién no está necesitando un tiempo de refrigerio en este momento? ¿Quién no necesita un tiempo de consuelo? ¿Quién no está necesitando un espacio en su vida? Pues eso es lo que necesitamos, eso es lo que clamamos al Señor. Pero definitivamente todo esto viene con la restauración de todas las cosas, pero inicia con un arrepentimiento, inicia con una conversión. Cuando hablamos de restauración, nosotros definitivamente tenemos que irnos al Génesis, porque ahí empezó la restauración. No se puede, de hecho, hablar de restauración sin ir al origen. Y tenemos que empezar desde el punto de partida de Dios. Cuando vemos la Escritura en Génesis 1, capítulo 1, verso 1, dice la Escritura que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces ahí nos topamos con el principio, nos topamos con el origen, con el creador de los cielos y el creador de la tierra. En el verso 2 dice: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de las aguas. En este versículo 2 ya me está mencionando que ocurrió un acontecimiento importante. Hemos sabido y lo hemos estudiado muchas veces que del verso 1 al verso 2 hay un espacio donde algo poderoso ocurrió. Y obviamente sabemos por la Escritura que se dio la rebelión de Luzbel. Entonces, de encontrarnos que en el puro inicio Dios había creado los cielos y la tierra con su diseño, como Él lo estableció, con su forma, de acuerdo a todo su plan y con un propósito, nos encontramos de repente que lo que Él había creado, el enemigo había venido a dañarlo y había venido a deteriorarlo.
En consecuencia, ¿qué vino? Dice la Escritura que había desorden, había vacío y habían tinieblas. Entonces, desde el verso 2, aquí mismo, viendo la problemática que se estaba dando, empieza a darse un proceso de restauración. Yo te voy a decir una cosa. El Señor va a restaurar todas las cosas. El Señor va a restaurar todo lo que Él ha creado. Le guste a quien le guste, se oponga o no se oponga el enemigo, el Señor restaurará todas las cosas. Y tenemos que tener presente que tanto el desorden como el vacío y las tinieblas son la constante del trabajo del enemigo. Eso es lo que él siempre hará, traer desorden, traer vacío, traer tinieblas. Y definitivamente el enemigo, si en algo está ocupado, es en alterar precisamente. Yo quiero que le pongas atención a palabras específicas que yo voy a usar en esta enseñanza. El enemigo quiere alterar lo que ha sido establecido por Dios, siempre lo quiso tocar. Esa es la manera, por eso es que el enemigo no quiere dejarte a ti en paz. Que Dios ha creado, lo ha querido ensuciar, lo ha querido distorsionar, porque precisamente es la forma de tratar de traerse abajo un propósito con el cual las cosas fueron creadas en un inicio. Cuando hablamos de un vacío, estamos hablando de que todo quedó con la ausencia de diseño, que quedó con ausencia de luz. Y obviamente esto provocó un desequilibrio. Y obviamente también aquello que había sido creado con el Dabar, con la palabra del Eterno, vino a ser trastornado. Entonces nos damos cuenta que también esa palabra fue trastornada, fue alterada, fue, ¿cómo le puedo explicar? Fue como bloqueada, porque cuando hablamos de la palabra, cuando hablamos de ausencia o de vacío de Torah, estamos hablando de la ausencia de los códigos para gobernar. Cuando el Señor crea todas las cosas, Él capacita, Él deja, Él establece todo lo que se necesitaba para llevar a cabo el plan que Él tenía. Entonces, si vemos que la palabra, como lo habla en Hebreos 11:3, que el universo fue creado por la palabra y es la que sostiene en equilibrio la misma o el mismo universo, ¿verdad? Vemos cómo el enemigo vino para meter un desequilibrio, vino para golpear, vino para desbalancear desde el puro inicio. Otra definición de vacío es estar separado de la fuente que nutre. Y si nosotros analizamos cada concepto, podemos ver que eso, lo que el enemigo hizo en la tierra, y en los cielos y la tierra, cuando Dios los creó, fue lo mismo que le vino a aplicar al ser humano, fue lo mismo que le vino a aplicar a Adán, fue lo mismo que hoy te aplica a ti, me aplica a mí un principio de desorden para llevarte a un vacío, para que tu vida esté en tinieblas. Es lo mismo, Él no ha cambiado nada, Él no tiene ningún ingenio para traer algo nuevo, algo diferente. Él aplica exactamente lo mismo. El problema lo tenemos nosotros, que nos falta comprender y abrir los ojos al mundo espiritual para ver que nuestro enemigo está vencido, que realmente Dios nos ha dado las herramientas y tenemos que comportarnos como la gente que realmente haya alcanzado esa posición y entender que desde el inicio, desde el origen, el Señor nos dio los códigos para gobernar también. Bien, de aquí es entonces cuando hay ese vacío, ¿verdad? Que como les decía, que es separar o estar separado de la fuente que te nutre. Ese vacío también provoca o viene implícito en aquello de que somos desarraigados del origen. Eso también es vacío, cuando tú eres desarraigado del origen. Y aquí se da un problema seriosísimo. Nos encontramos con gente con problemas de identidad, gente que no sabe ni quiénes son en Dios, gente que
bueno, es duro lo que voy a decir, pero el hombre es el único que vive preguntándose que para qué nació. Yo no puedo imaginarme un animalito quedándose ahí como diciendo, bueno, ¿para qué será? Si yo soy vaca, ¿para qué será que yo fui criado? ¿Qué tengo que hacer como vaca? O si soy un árbol de aguacate, ¿qué será? ¿Qué tengo que dar? ¿Tendré que dar cebolla? ¿Qué será lo que me toca dar a mí? El ser humano es el único que siempre se está preguntando. Y vemos las iglesias llenas de gente que dice, yo no sé para qué nací. ¿Cuál será mi propósito? Pastora, ¿usted me puede decir cuál es el propósito de Dios? ¿Para qué me llamó Dios? Entonces, todo lo que vamos a hablar hoy te va a servir para ubicarte. Porque tú necesitas ser el que tiene el mayor entendimiento, y más en los tiempos como en los que estamos viviendo. Entonces, la verdad, obviamente, es la que a mí me ayuda a definir un estilo de vida. Si hay un desorden en mi vida que me ha llevado a un vacío, que me desarraigó de la fuente, que me desarraigó del origen, y esto me metió en tinieblas, a vivir una vida cargada de error, con un montón de cosas contrarias a la verdad. ¿Qué necesito yo? Pues esa verdad que empiece a redireccionar mi vida y me ayude para vivir realmente como Dios quiere que yo viva. Entonces, la restauración consiste en que yo encuentre exactamente el origen. Y no puedo obviamente hablar de restauración si yo no voy al original. Génesis capítulo 1, verso 16, dice de la siguiente manera: entonces dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, y sobre toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. No sé cuántos de ustedes se han preguntado, ¿qué será tener la imagen y semejanza de Dios? Y tal vez muchos pensarán, bueno, es que seguro el Señor es así como nosotros, ¿verdad? Físicamente, o tal vez se irán por ese lado y no pueden entender la profundidad de lo que es tener la imagen y semejanza de Dios. El principio creador plantea origen, plantea naturaleza y plantea forma. Y cuando el Señor dice hagamos, está hablando, o esto tiene que ver con un diseño. Tú eres un diseño de Dios. Yo soy un diseño de Dios. Imagen y semejanza. ¿Por qué es tan importante comprender qué es tener la imagen y la semejanza del Señor? Porque esto es lo que nos define el propósito. Y aquí es donde les digo que mucha gente vive perdida, que dice, yo no sé cuál es mi propósito en la vida. Mira, si desde el inicio tú entendieras que tienes la imagen y la semejanza del Señor, ahí retomarías el principio con el cual fuiste creado. Y ya aquí vamos a ir entrando como en materia, ¿verdad? Entonces, como les decía, el único ser que se pregunta, ¿para qué nació es el hombre? Porque el hombre se desconectó de la fuente. Pero realmente, mire, la naturaleza produce por sí misma, de acuerdo a su genética, de acuerdo a su especie, se reproduce, pero el ser humano cada día es como que va en un deterioro mayor, porque lo que el ser humano, lo que produce, cada día va más alejado de la verdad. Pero en este tiempo Dios nos está hablando que todas las cosas van a ser restauradas. En este tiempo Dios nos está diciendo, arrepentíos y convertíos, porque ciertamente sí van a venir tiempos de consuelo, tiempos de restauración, pero todo tiene un proceso. Entonces vemos por qué el enemigo alteró el diseño de Dios. ¿Saben por qué? Porque él lo que quería era pervertir el propósito en la vida del ser humano definitivamente, y quería nublarle el destino.
Y es doloroso, pero ¿cuánta gente habla así? No sé ni para dónde voy, veo todo nublado, no encuentro la salida, no veo la puerta, pero bendito Dios que en esta noche el Señor te está hablando y te está diciendo, yo te voy a poner en el lugar del origen, yo te llevo al inicio, yo te vuelvo a unir a la fuente, yo te llevo de nuevo a aquel lugar donde tú vas a ser nutrido en tu espíritu, donde te vas a encontrar con tu identidad, donde vas a saber de dónde saliste, quién eres, para qué fuiste hecho, hacia dónde vas, qué es lo que tienes que hacer. Y entonces Dios habla dos cosas fundamentales en Génesis 1:26. Como les digo, primero les habla de imagen, ¿verdad? La palabra imagen en hebreo es tselem. Y esta palabra significa fotocopia, viene de la raíz tsel, que tiene que ver con sombra. O sea, que la imagen tiene que ver con ser la sombra, es ser el reflejo. Nosotros somos la sombra, somos el reflejo de Dios, somos el reflejo de su gloria. De hecho, fuimos creados para la alabanza de su gloria. Todo esto está relacionado. Cuando nosotros nos mostramos a los demás, lo que la gente debería ver en nosotros es la gloria de Dios. Yo no sé qué ve la gente en ti, yo no sé qué ve la gente en tu rostro, yo no sé qué ve la gente, con qué imagen se queda cuando tú has pasado por ahí. Pero yo te voy a decir algo, cuando nosotros hemos ido al inicio y hemos sido insertados en el origen y retomamos el propósito de nuestra vida, cada vez que hablamos con alguien, sabes, dejamos una impresión en esa gente, mostramos una gloria de Dios, mostramos un reflejo, mostramos una sombra, y que la gente realmente dice, verdaderamente he sido tocado por Dios. Eso es estar encaminado. Y obviamente esta palabra nos confronta. Esta palabra definitivamente al que más tiene que poner a analizar es a usted y es a mí. ¿Qué estamos mostrando nosotros? ¿Qué estamos haciendo? También tselem tiene un significado tremendamente importante. Significa representatividad. Quiere decir que cuando el Señor puso su imagen en ti, es porque te escogió para que tú fueras su representante aquí en la tierra. Mira qué compromiso. Tú eres el representante de Dios. A veces yo veo personas tan orgullosas de decir, yo represento a tal institución, yo represento a tal empresa, yo represento a tal ministerio, pero yo me pregunto, ¿realmente estaremos tan satisfechos, tan complacidos? ¿Entenderemos lo que es la responsabilidad de ser los representantes de Dios en la tierra? Usted y yo no somos cualquier cosa, y el enemigo lo sabe. Por eso es que muchas veces, ¿sabe? Los que ignoramos esto somos nosotros. Y tenemos un concepto de las cosas tan distorsionado. Por eso usted tiene que saber quién es, qué fue lo que Dios hizo con usted, por qué le dio su imagen. No te la dio para que te pareciera en los ojos al Señor, en la boca al Señor, que tuvieras el cabello de Dios. No, deja de fijarte en lo externo y empieza a fijarte en lo interno. No en la parte material, sino en la parte esencial. Esto tiene que ver con eso. Estamos hablando de ir más allá, de que dejemos de ser gente tan natural y que traspasemos el punto que tenemos que traspasar para poder entender a Dios de la manera correcta y mostrarlo a la humanidad. Entonces nosotros lo representamos a Él. Adán tenía como propósito ser su representante. La otra palabra es semejanza y en hebreo es demut. La palabra demut significa moldear a una forma o a un diseño. Quiere decir que entonces nosotros tenemos que ir más allá de lo que les decía, de lo externo. Y tenemos que entender que el énfasis de Dios en su vida y en mi vida es la parte interna. Tselem y demut, imagen y semejanza,
define entonces la interioridad del hombre. Esto indica, como se los dije, que nosotros no llegamos al eterno a través de lo material. Usted y yo no vamos a llegar al eterno porque tengamos ojos verdes o azules o un cabello hermoso, ¿verdad? No sé, o una sonrisa lindísima, unos dientes impecables. Usted y yo no vamos a llegar al Señor a través de las cosas físicas. Vamos a llegar a Él a través de nuestra esencia, a través de nuestra parte interna. Y si vemos un dato muy hermoso que se narra en la Escritura, nos encontramos en Éxodo 31, del 1 al 11, usted lo puede leer en su casa, porque vale la pena leerlo. A un hombre que Dios asignó para algo importantísimo. Ese hombre se llamaba Bezaleel, y Bezaleel significa a la sombra de Dios. Sombra. Imagínense, o sea, tiene que ver con imagen, con lo que había en su interior. Y Dios lo escoge a él precisamente por lo que él era internamente. Era un hombre que mostraba esa gloria de Dios, no era cualquier hombre. ¿Y para qué creen que lo escogió? Lo escogió para diseñar todo lo del tabernáculo y todos los utensilios. Este hombre se encargó del arca, de la mesa de los panes, ¿cómo se llama? Del propiciatorio, de todo. Él se encargó de todos los utensilios, del templo, de todo lo que tenía que ver con el tabernáculo. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio es cuando Dios nos escoge a nosotros! Porque somos esa sombra de Dios. Y entonces sí podemos edificar algo o construir algo que va a provocar que los hombres vengan a rendirle culto a Dios, porque definitivamente era ahí donde llegaba el pueblo de Israel a darle culto al Señor. Era ahí donde ellos llevaban sus ofrendas, era ahí donde ellos se derramaban delante del Señor, se topaban con esa presencia de Dios. Pero yo te digo que será lo que hemos construido. Hemos hecho cosas que de verdad lleven a la gente a venir a los pies del Señor. Hemos hecho cosas que inducen a la gente, que los motiva, que los enamora para venir a buscar de Dios y su presencia. Saben, nosotros en este tiempo tenemos que ser esos Bezaleel que puedan construir, porque el primer tabernáculo que arreglamos y que hacemos es el nuestro, y todo lo que el tabernáculo ocupa internamente solamente lo vamos a hacer teniendo una naturaleza, teniendo una genética como la que tenía Bezaleel. También podemos ver cómo el Señor, cuando va a formar al hombre, Él obviamente toma aquel barro. Y tal vez algunos dirán, pero bueno, él le dio forma. Él le dio esa forma al hombre. Él trabajó. Y le digo, Él hizo lo mismo que hizo cuando sanó al ciego, en los tiempos en que Él anduvo aquí en la tierra. Cuando agarró aquel barro y le echó saliva y luego se lo aplicó en los ojos, pues el Señor puso su saliva, puso su esencia, puso lo que Él era en aquel poco de barro para darle una forma. En Jeremías 18 también podemos encontrarnos lo que habla del alfarero y del barro, que dicho sea de paso es un capítulo que también les recomiendo para que ustedes vean que todo lo que ahí se narra. Haciendo pues un extracto de lo que hablaba Jeremías, refiriéndose a la labor del alfarero y lo que eran las vasijas de barro, cuando estas simplemente eran desechadas, ¿verdad? Porque no estaban de la forma correcta. Aquí el tema no tiene que ver en sí de cómo se veía la vasija. Aquí el asunto era cuál era el propósito de la vasija. ¿Y cuántas veces usted y yo como vasijas somos vueltas a hacer? El Señor tiene que despedazarlas de nuevo, porque el propósito para el que usted ha sido hecho, o yo he sido hecho, no se ha llevado a cabo. Y el Señor dice, todavía no me sirves, así no te puedo usar.
Todavía no has entendido, todavía no entiendes, no entiendes para qué te hice, no entiendes por qué te tengo donde te tengo. Y cuando Dios crea a Adán, definitivamente lo hace su representante y bajo una autoridad legal, pero obviamente Adán entiende que en él hay un diseño. Y te voy a decir algo importantísimo: diseño define propósito. Si yo quiero que esto me sirva, obviamente, para que pueda contener un líquido que yo bebo, tiene que tener una forma determinada. Todo diseño define el propósito. ¿Por qué Dios te hizo como te hizo? ¿Por qué Dios te dio su imagen? Te dio su semejanza. Así que Dios crea a Adán para enseñorear sobre todo lo que había sido creado. ¿Qué significa enseñorear? Significa tener dominio. O sea, Dios le dio la capacidad al hombre para tener dominio terrenal, para tener dominio político, para tener dominio en todo lo espiritual. O sea, el Señor le dio todo al hombre. El Señor creó el huerto. ¿Y qué era el huerto? Que era el huerto en medio de aquella tierra que había sido desordenada, que estaba vacía y en tinieblas. El huerto no era ni más ni menos que una expansión de la dimensión de cielo, de lo eterno en la tierra. Eso fue lo que hizo el Señor. En medio de todo, pone un huerto. Y en ese huerto coloca su representante con su imagen y semejanza. Coloca aquel que tenía las herramientas, la capacidad, el dominio, el señorío, para que trajera a restauración lo que había sido alterado por el enemigo. Muchas cosas no se han arreglado en nuestro entorno. ¿Saben por qué? Porque nosotros no hemos tomado ese propósito, no hemos entendido el diseño, no sabemos qué es lo que Dios puso dentro de nosotros. Y el enemigo ha ganado mucho terreno, ha ganado terreno con nuestros hijos, ha ganado terreno con nuestras familias, ha ganado terreno en lo económico, ha ganado terreno en todas las áreas, y ha sido precisamente porque el principio de gobierno y esa ausencia de Torah y esa ausencia de esos códigos para gobernar y el entendimiento de aquello que sí nos fue depositado con la legalidad de Dios como personas representantes de Él, simplemente no entienden, ¿verdad? Entonces Dios pone a Adán para que desde esa plataforma donde el cielo estaba unido a la tierra pudiera gobernar sobre todo lo creado. En Génesis 2:15 dice la escritura que tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Y vemos que aquí el Señor le da dos pautas a Adán. Las mismas pautas que te tocan a ti, que me tocan a mí definitivamente. Y le dice, cultívalo y guárdalo. Pero ahora, es curioso cuando hablamos de cultivar, cómo Adán podía cultivar algo que de hecho ya el Señor había puesto a producir. Ya estaban los árboles, ya estaba todo creado, todo puesto. Cuando el Señor le dice que lo cultive, que lo labre, lo que le está hablando es de que lo expanda, que expanda lo que ya existía. ¿Sabes qué? Tú tienes una responsabilidad y yo también. Y es que cuando tú y yo hemos entendido lo que es ser un diseño de Dios tan poderoso con su imagen y semejanza, somos llamados a expandir aquello que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que se ha reproducido en tu entorno? Eso te va a dar la respuesta
de hasta dónde tú has conquistado, de hasta dónde tú como hijo de Dios verdaderamente estás posicionado, de hasta dónde ese versículo que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Él, que a veces no se convierte más que en un poco de palabras y bla, 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 pero que no se ven en lo físico, no se ven en lo natural, no se ven como evidencia, no hay esa certeza en la gente ni en nosotros mismos de que cuando caminamos algo va pasando. Mire, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha ocurrido tantas veces. He recorrido las calles de Punta Arenas y sabe, yo voy hablando con el Señor y yo voy caminando y tal vez la gente pensará, esta mujer está loca, habla sola, pero mire, yo voy declarando y yo siento que con cada paso que yo doy, con cada paso que voy, conforme yo avanzo, mire, yo siento que el enemigo se va dispersando, que el enemigo se va quitando del camino. Yo siento donde las cosas empiezan a caerse y donde se establece aquello que es del reino, porque nosotros somos portadores de una gloria, somos portadores de algo tan poderoso. Y amado, yo te digo que el Señor abra tus ojos, que el Señor abra tus oídos para que puedas entonces declarar lo que estás viendo y lo que estás oyendo. Este año es un año para declarar, es un año para establecer, es un año para romper maldiciones, es un año con la fuerza de Dios, con la fuerza del Eterno para quebrar aquello que tiene que ser quebrado. Pero para eso tiene que venir una revelación a tu vida, porque solo así realmente puedes hacer las cosas y verlas ejecutadas. Entonces cultivar tiene que ver con expandir lo que ya existía. ¿Y sabes cómo tenía que hacerlo Adán? Hablando la palabra. Simplemente hablando la palabra. Lo otro que el Señor le dijo fue que lo guardara. ¿Qué significa esto? Significa mantener algo en su estado original para que no pierda su diseño, para que no pierda su propósito y obviamente su destino. ¿Y qué fue lo que pasó? Adán no lo hizo. No guardó aquel huerto en el estado original. De la misma manera, no sé hasta dónde nosotros, tú y yo, hemos guardado en el estado original. Más bien yo diría, este es un tiempo para reconectarnos. Es un tiempo para volver al puro principio. Es un tiempo para volver, ¿sabes qué? A retomar aquello donde el propósito, el diseño y el destino de Dios se vean marcados firmemente. Mire, es increíble, pero no todo lo que nosotros decimos tiene poder. Muchas veces hablamos, decimos y sentimos como que lo que solté fue poderoso, y qué duro es que no vistes nada al final. Nada se cumplió, nada se ejecutó, porque todo fue llevado desde la parte de tus emociones. Pero el hombre espiritual, la mujer del espíritu, es la que está siendo llamada a despertar en este momento, porque será desde la misma fuente, será desde el Espíritu, será desde donde aquel soplo del Eterno vino, hizo contacto con el hombre, donde él se alojó desde adentro. Desde ahí tiene que salir la palabra que sale de tu boca, desde adentro, ¿sabes? Tiene que ser producida con aquella fuerza, con aquel vigor, con aquella vida que desplace la muerte, aquella sanidad que desplaza la enfermedad, aquella palabra de expansión que quita lo limitado, aquella palabra que venga para traer esa fructificación que quite lo estéril. Ya es el tiempo de que saques del buen tesoro de lo que está dentro, lo que el Señor insertó, lo que le dio a Adán. Por eso tienes que volver al punto de origen, tienes que volver al lugar. Y sabes, un ejemplo muy hermoso, nosotros lo vemos cuando Yeshua iba caminando y apareció aquella mujer
que padecía de flujo de sangre, que había gastado todo lo que tenía. Y esa mujer, como dice la escritura, usted conoce este texto muy bien, dice que vino por detrás en medio de la multitud y ella tocó el borde de su manto. En realidad ella lo que tocó fue sus flecos, fueron los tzitzit de una de las puntas del manto y ella se asió a ellos. Y sabe que el Señor se detuvo y dijo, alguien me ha tocado. Y los discípulos dicen, pero maestro, todos te hemos tocado, todo el mundo te ha tocado. Y sabes, él dice, no, alguien me tocó de manera diferente. Alguien me tocó de una forma diferente. Alguien me tocó de la manera correcta. Esto no necesariamente implicaba que ella lo hubiese tocado físicamente. Sabes, el vínculo entre la mujer y Yeshua fue la palabra. Escúchame, fue la palabra. Y yo te puedo hablar por el Espíritu hoy y decirte, necesitas retomar tu vínculo con la palabra. La palabra te produce vida, la palabra produce en ti lo que tiene que producir. Aquella mujer no estaba interesada si el Señor la volvía a ver o no la volvía a ver. El vínculo entre ella y esa palabra es manifestada o simbolizada en esos flecos del manto del amado Señor. Con eso fue que ella se conectó, ella se unió totalmente a esa palabra que produce, que hizo cesar una fuente que la tenía ella en deterioro, que hizo cesar la fuente que la tenía ella mal, que la tenía nublada en su destino, que la tenía estancada, que la tenía desfalleciendo. Sabes, es el tiempo de que tú te unas y que el vínculo sea la palabra. Esta es la que produce lo que tú estás ocupando. Y el Señor dijo, alguien está alineado conmigo en el mismo sentir. Alguien ha salido del vacío en el que ha estado y se conectó a través de la verdad revelada desde el origen, encontró la sustancia. Hay alguien aquí en medio de esta multitud que encontró la sustancia que le resuelve el problema que le ha tenido mal. Esto no fue cualquier cosa, es un hecho poderoso, es algo que ocurre cuando nosotros ciertamente venimos y nos conectamos con Dios, porque entendamos una cosa, ya tenía un propósito truncado. Y tal vez más de alguno esté así. Más de alguno se sienta con el propósito truncado, más de alguno se sienta sin las fuerzas para seguir, más de alguno diga, de verdad Dios seguro no tendrá tiempo para volverme a ver, más de alguno pensará, ya a mí no me queda nada, esto es lo último que voy a probar. Sabes, conéctate con la palabra, vincúlate con ella, agarra los flecos del amado, ven y conéctate a la fuente correcta, que el Señor desde ahí soltará una sustancia, la sustancia que hará que toda situación, aún en lo natural y en lo espiritual, sea removida, porque aún en lo natural se ve lo que tú has conquistado en lo espiritual. Primero se ganan las batallas en lo espiritual y entonces veremos a Dios actuar en lo natural, veremos desplazarse lo que se tiene que desplazar, montes se caerán, veremos al enemigo huir, veremos al enemigo avergonzado, veremos la respuesta de Dios, pero es el tiempo de vincularse de la manera correcta. Y sabes, si la iglesia quisiera quitarse ese flujo de sangre que por tantos años ha tenido encima, va a tener que reconectarse a la fuente correcta. Esta mujer volvió al diseño original. Ella se reactivó
activó en su naturaleza y en su forma, ella volvió a encontrarse con aquella verdad que la alineó, con aquella verdad que la posicionó. Amado, yo no sé qué has estado escuchando tú, pero cuando uno se encuentra con esa verdad, cuando uno es realineado, sabes una cosa, uno ve realmente la evidencia del Dios que tenemos, y entonces sí es cierto que podemos ser o como esos apóstoles que vieron la gloria de Dios en los milagros que hacían, y más que milagros, saben, era ver al Señor reproducido en ellos. Dios está ocupando que tú y yo seamos los dignos representantes de Él en la tierra. Este es el tiempo de entender que es haber sido creado a su imagen y semejanza. No es cualquier cosa. A Adán en el huerto se le dio el poder de la palabra. Eso se le dio a Adán. Y todo lo que estaba fuera del huerto, que había sido alterado, necesitaba ser vuelto al origen. Necesitaba ser arreglado de nuevo. Y Adán tenía una obligación: devolverle a todo aquello que estaba fuera, que estaba en desequilibrio, devolverle lo que se había salido del diseño, ¿sabe? El estado original. ¿Con qué? Con la palabra que el Eterno le entregó, con la cual Él había creado todas las cosas. Te voy a decir algo: con la palabra fueron creados los cielos y la tierra. No hay nada que exista que no haya sido creado con la palabra de Dios. Entonces, con esa misma palabra, tú y yo somos llamados en la legalidad de Dios como sus representantes en la tierra, a su imagen y semejanza, entrados sometidos en el diseño de Dios, entendiendo el propósito de Dios para hacer volver al original, para hacer volver al estado original todas las cosas, porque sí vendrán los tiempos de la restauración de todo, y entonces los tiempos de refrigerio se manifestarán, los tiempos de consuelo vendrán, pero para esto es necesario meter o traer a restauración aquello que se salió del diseño original. ¿Sabes? La palabra tiene códigos. La palabra me habla de reproducción. Ella tiene la capacidad de reproducir de acuerdo a su ADN, a su genética. Por eso es que el que ha nacido del Padre tiene la genética del Padre. Por eso es imposible que tú como hijo de Dios digas: en mí no hay ese poder, en mí no hay esa eficiencia, en mí no hay eso. Es imposible, porque si tú eres hijo de Dios, definitivamente en ti está la genética, está la fuerza. Trae los genes de un Padre poderoso que tiene su familia bien marcada, aún representándolo aquí en la tierra. Es imposible que el nombre de Él se pierda, porque tú lo llevas en cada célula de tu cuerpo, tú lo llevas en cada parte de tu ser, tú lo llevas por todo lado, se te sale por los poros, se sabe de qué familia eres, se sabe quién eres, cuál es tu linaje, cuál es tu descendencia, cuál es tu propósito, hacia dónde vas, cuál es tu destino. Y te usa el Señor aún para acordarle a otros que es necesario que vuelvan al origen, al lugar donde todo comenzó. Pero si tú no tienes la genética de Dios, ¿sabes? Es muy difícil. Otro código de la palabra es la multiplicación. Tú no te podrás multiplicar si no tienes el ADN de Dios. Lo único que se va a multiplicar es aquello, o sea, cada uno reproduce lo que es. Cada uno reproduce lo que es. Y qué duro, porque yo no sé qué has reproducido en la vida. ¿Qué has reproducido en la vida? Eso habla de tu genética, eso habla de tu ADN.
Eso habla de a dónde estás tú ubicado. Y desgraciadamente, cuando no entendemos que multiplicar es más un término profético que matemático en Dios, caemos en el error que la iglesia ha cometido por tantos años, donde ha cambiado lo cualitativo por lo cuantitativo, donde hoy es más importante el número que la calidad. Y si yo me fuera al principio de Dios, ese principio de multiplicador, tal vez sería un principio tal vez un poco más lento en cuanto a crecimiento, pero sería más certero. Pero ¿de qué me vale tener muchos si a la hora de llegada de esos muchos son tan pocos los que están fundamentados sobre las bases correctas? Entonces, qué difícil que estás reproduciendo, que estás reproduciendo cada ministerio, que estás reproduciendo tu vida, que reproduce tu familia, que reproducimos nosotros a nivel individual, que reproducimos. Míralo en tu entorno, ahí está la respuesta. Por eso te digo, hoy se ha sacrificado la calidad por la cantidad. Y desgraciadamente a mucha gente le interesa más lo externo que lo interno. Y si algo yo aprendí en Dios es que Él trabaja con el hombre de adentro hacia afuera. Y lo aprendí hace muchísimos años, cuando el Señor nos llevó a tomar el lugar donde hoy está la comunidad profética Faro de Luz, en la esquina noroeste del Parque Victoria Punta Arenas. Y cuando el Señor me dijo, no toques nada de afuera, pero afuera se está cayendo todo, bueno, por dentro también, pero Él me dijo, no toques afuera nada. Empieza a restaurar de adentro para afuera, porque así trabajo yo con el hombre. Y cuando a veces llega gente a nuestras iglesias, nos preocupamos tanto de cambiarle lo externo, que si no estoy de acuerdo con el pelo como lo tiene, que si no quiero que se lo tiña, que si no quiero que se maquille, que si se maquille, que si ponga aretes, que no se los ponga, que si pantalones, que si vestidos, y entramos en un conflicto de un montón de cosas porque nos ocupamos más de lo de afuera, más de lo de afuera. ¿Sabes algo? El Señor está ocupado adentro, en lo interno, en lo que está pasando en el ser humano internamente. Y aquí es donde de verdad enfoquémonos en lo que realmente vale la pena. Este cuerpo por fuera se va deteriorando, se desgasta, pero el de adentro se renueva, el hombre interior se renueva de día en día. Somos renovados, somos fortificados, fortalecidos, somos reverdecidos. Hay algo que sale de nosotros, de nuestro interior corren ríos de agua viva, hay aguas de Dios que salen, hay cosas hermosas que salen, y ahí es donde uno dice, no importan los años que ya han pasado, yo no me lamento por quitarme años, más bien yo le doy la gloria a Dios, porque cada año más bien es un tiempo donde yo he aprendido más, y es un tiempo donde yo he aprovechado, y es un tiempo donde he alcanzado una estatura, y puedo entender también el propósito de Dios para mi vida. Encuéntrate con ese inicio para que este año sea maravilloso, para que tú puedas desarrollar en este año todo lo que el Señor tiene diseñado para ti. Otra palabra, otra cosa que genera la palabra es evolución. Y es cierto, porque el Señor nos da la capacidad de adaptarnos. También otra cosa que genera la palabra es la revolución en términos de aceleración. En términos de aceleración, quiero que me entiendas. La verdad de Dios obviamente nos lleva a ser acelerados en los tiempos, a ser gente que avanza. Porque lo primero que la palabra va a hacer, lo primero cuando viene a tu vida, es remover el viejo diseño para realinearte a la fuente original. Entonces esto es poderoso, porque el Señor ciertamente te lleva a tiempos acelerados. Su palabra te lleva a crecer, tú no te estancas, vas en ascenso.
Nada queda igual. Tú no te puedes levantar todos los días siendo el mismo, la misma. Tú no puedes todos los días levantarte pensando que no se avanzó. En cada día Dios trabaja con nosotros. Cada día Dios añade algo. Cada día Dios pone algo. Y definitivamente estamos en los mejores tiempos. ¿Para qué? Para establecer fundamentos y bases para que luego venga la multiplicación. Pero te voy a decir algo, con una matriz sana. Queremos vientres sanos, queremos gente reproduciendo, sí, multiplicándose, sí, pero con todo lo sano, con el diseño correcto, para que cuando den a luz, simplemente den a luz algo que trae la forma, que trae la imagen y que entiende el propósito con el cual ha sido dado a luz. Hay un diseño, hay algo que va a hacer, hay un plan que ejecutar y que todo lo que tú y yo podamos dar a luz este año sea simplemente para que de verdad sirva en el desarrollo, en el desempeño del reino de los cielos, sea para hacer avanzar su obra, sea para hacer expandir las cosas que Él ha dejado. Este es un tiempo maravilloso y obviamente encontrar el diseño implica identificar el falso diseño. El falso diseño en que tal vez lamentablemente hemos estado. Y ese falso diseño pues no nos ha llevado a ningún lado. Ha sido más la pérdida, el estar extraviados, el no entender, entrar en tiempos de vacío, en sentir aquello que uno dice, pero qué raro, ¿para qué? O sea, no entiendo con qué propósito fue esto. Mira, no podemos seguir caminando así. Restauración y revelación tienen la misma raíz. Y toda restauración inicia con una revelación. Así que de verdad yo proclamo en tu vida que este sea un tiempo donde el Señor empiece a traer su revelación como cascada sobre ti. Que se abran las cataratas del cielo. Que su buen tesoro, el cielo, sea abierto para tu vida porque has sido obediente. Y porque definitivamente el Señor ha preparado para ti cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. Pero Él las ha preparado ciertamente para ti, porque Él te crió con un diseño específico. Él te diseñó para algo determinado. Y es tiempo de retomar tu función. La expansión que hoy se requiere, ¿saben? No es la expansión desde un huerto. Es que tú eres el huerto. Es que yo soy el huerto. La expansión que el Señor está requiriendo, lo que hoy se necesita. Obviamente, por eso dice la palabra que la creación gime y clama, esperando la manifestación, esperando la revelación de los hijos del Eterno. ¿Tú te imaginas qué fuerte que aún la creación esté esperando que tú y yo volvamos a retomar el origen para darle otra vez el diseño, para traer a equilibrio, a un balance, todo aquello que un día fue creado y que se salió del rumbo simplemente porque Adán también se salió del diseño? ¿Sabes una cosa? Definitivamente necesitamos retomar esto desde nosotros mismos que somos los huertos. Necesitamos traer la expansión. Y la iglesia por muchos años solo se ha concebido en función de templo, culto y cielo y punto. Pero el Señor, que es tan sabio, sabía que ocupábamos el COVID. Sabía que ocupábamos que nos desacomodaran todo.
porque el Señor quiere hacerte entender que tú eres el huerto desde donde el cual Él quiere operar para traer a equilibrio y a balance todo lo que se salió del orden divino. El Señor necesita tu vida, necesita tu boca, necesita que simplemente retomes lo que Él ya hizo, que tú lo continúes, porque es necesario que vengan de su presencia los tiempos del refrigerio. Amados, que el Señor les bendiga, que el Señor les use poderosamente, que esta palabra los deje como con aguas agitadas en el espíritu, que no los deje estar en paz, que esta palabra los lleve a reflexionar y a entender que el propósito con el que Dios los hizo ha sido grande y que le damos la gloria a Dios, porque si a algo tenemos que despertar, y eso es lo que yo le pido al Señor, así como este Rosh Hashanah se proclamó el despertar, un tiempo de despertar al sonido de shofar, te voy a decir algo, que tú y yo despertemos a su imagen y semejanza. Despertemos a su imagen y a su semejanza, porque eso es lo que están necesitando las naciones de la tierra. Dios les bendiga, amados.